Perfecto. ¿Me permiten? Voy a compartir pantalla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé si ya ven, creo que sí. Ahí ya vemos. Ya, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arias. Yo estoy en Perú, en Lima. Hablarles un poquito de mí. Brevemente, he tenido la posibilidad de trabajar mucho en el tema de OKRs a lo largo de los últimos 5 años, diría yo. He estado explorando en múltiples espacios temas de OKRs, tanto en educación, en retail, en banca, minería, telecomunicaciones, electricidad, hasta en entornos de gobierno, aportando o buscando llevar y entender un poquito más este tema de OKRs a lo largo de Latinoamérica. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es, de lo que implica y de los principales retos que tenemos cuando empezamos a hablar sobre este tema, que se ha vuelto bastante, diría que bastante común en Latinoamérica. Para esto los invito por favor a que se puedan sumar a www.menti.com, el código 22885279, para ver un poco qué tanto conocen de OKRs y para ver qué tanto profundidad le damos a ciertos temas en particular, ¿sí? Así que los invito por favor a que se puedan sumar www.menti.com. El código es 22885279. Como les decía, los OKRs se han vuelto bastante particulares en este último año. Diría que en estos últimos año y medio incluso, ya entendiendo que la pandemia ya tiene buen rato con nosotros. De cierta manera, estos OKRs hoy en día se han vuelto el nuevo Scrum, diría, ¿no? ¿Cierto? Y es que se han vuelto muy comunes en redes sociales, se han vuelto muy comunes en entornos de agilidad y hoy en día están apalancando muchísimo, muchísimo procesos de transformación. Yo recuerdo mucho una charla que tuvimos con el amigo Carlos Gil y con el amigo Johnny Ordóñez allá por el 2018, cuando en el Ágiles de México, el Ágiles Latinoamérica de México, hablamos un poco sobre el tema de OKRs y para la comunidad todavía era bastante nuevo, ¿no? En estos últimos años hemos venido aprendiendo muchísimo, muchísimo sobre esto. Diríamos que de cierta manera llevamos ciertos insights que nos llevan de cierta manera a poder entender esto de mayor profundidad. Para las personas que recién se acercan a este tema, OKR son las siglas de Objetivos y Resultados Clave. Es un nuevo modelo de gestión, bueno, en realidad no es tan nuevo, ya viene de más o menos de la época de Peter Drucker, allá por la época del 50, en donde genera esta gestión por objetivos, pero ha venido evolucionando durante estos muchos años. Diría que se hace evidentemente famoso cuando John Doerr lo adopta en Google y saca el libro que se llama Mide lo que importa, que seguramente muchos de ustedes han topado, y que lleva hacia un contexto de el por qué y cómo surgieron los OKRs en Google y algunos ejemplos que él da, ¿no? Sin embargo, creería que desde el libro hasta hoy ha habido un paso bastante interesante, ¿no? Y es que ha ocurrido algo que no ocurría antes, y era el hecho de tener agilidad de por medio. El entorno en el que Google trabaja es un entorno particular, con sus características particulares, con su cultura particular, y de cierta manera esto no ayuda mucho a la difusión tal y cual la conocemos actualmente, ¿no? Entonces, más o menos la mayoría de ustedes tiene expertise a nivel personal, nivel de equipo, nivel de área, nivel organizacional. Genial. Vamos avanzando entonces un poco y contarles cuál es mi visión de los OKRs, ¿sí? Porque creo que pueden ser bastante interesantes para ustedes. Yo les decía, objetivos y resultados clave, ¿sí? Objetivos y resultados clave es el sentido, la descripción de OKRs. Los invito con esta primera pregunta de reflexión. ¿Cómo ustedes definirían los OKRs, los objetivos y los resultados clave? Me he topado personalmente en los últimos meses con múltiples definiciones, bastante distintas entre sí, y me gustaría saber un poco cómo ustedes han venido conociendo o cómo han venido topándose con los OKRs. ¿Qué es lo que les llega a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando les hablan o les preguntan sobre OKRs? A ver, que nos compartan un poco sobre cuál es su visión sobre este tema en particular. Como les decía, Latinoamérica ha venido en una ola bastante creciente de OKRs y que diríamos que nos han ayudado muchísimo a entender muchas cosas interesantes en el camino, ¿no? Una de las cosas que yo personalmente reflexiono mucho sobre el tema de adopción de OKRs y es que empezamos a tomar algunas
decisiones importantes, ¿no? Y que tienen que ver principalmente con llevar al equipo o a los equipos a hablar en un idioma muchas veces diferente, ¿no? Y muchas veces diferente, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar del negocio. Lo que buscamos hoy en día con los OKRs principalmente es poner en la mesa de conversaciones de los equipos el negocio. Poner al negocio en la mesa de conversaciones de los equipos. Yo diría que ese es uno de los principales puntos de valor de trabajar con OKRs. Y es que hemos estado durante mucho, pero mucho tiempo enfocados en la parte técnica, que es absolutamente relevante y absolutamente importante. Sin embargo, nos cuesta como equipos, nos cuesta en entornos ágiles muchísimo el poder evidenciar el valor que estamos generando. Durante muchos años, participando en entornos, en comunidades ágiles, hay una pregunta muy frecuente y que hasta ahora no lo hemos podido resolver bastante bien, y es ¿qué valor aporta el Scrum Master? ¿Qué valor aporta el Agile Coach? ¿O qué valor aporta el Enterprise Agile Coach a la agilidad o a la organización en general, más que la agilidad, a la organización? Y muchas veces nos cuesta identificar cuál es ese valor. De cierta manera, lo que buscamos con los OKRs es empezar a manifestar ese valor que muchas veces está oculto dentro de equipos operativos muchas veces y que se empiecen a involucrar en el proceso. Por ahí nos comentan OKR es aspiracional, no medible, el KIAR como que estoy llegando a algo medible, ¿no? La O de inspiración es una manera para tomar decisiones y tener conversaciones diferentes, el camino para llegar a resultados establecidos. Por ahí nos comentan que el objetivo es lo que quiere lograr, que se retabla aspiracional y la forma de medir es el KIAR en torno a conseguir lograr mejores objetivos. Está bueno. A mí me gusta acercarme muchísimo, muchísimo a la definición de John Doerr en el libro Mide lo que importa. Él dice, los OKRs son un protocolo colaborativo. Y a mí me gusta definirlo así también. Lo entiendo así, lo siento así, creo que es la mejor definición. Personalmente no creo que es un método. Ya hay muchas, es muy común decir los OKR son un método, no es ni método ni es ágil. Ya creo que eso es un entendimiento que necesitamos llevarnos de primera mano, ¿no? No es un método, ¿por qué? Porque no hay un paso a paso. No existe un manual, no existe una guía oficial, no existe un documento oficial de cómo hacer OKRs. Probablemente si en Latinoamérica tenemos 1000 organizaciones haciendo OKRs, las 1000 organizaciones van a tener formas distintas de descubrir o de definir OKRs, van a tener formas distintas de gobernar OKRs, van a tener formas distintas de operar con OKRs y van a tener formas distintas de estructurarse con OKRs. Entonces hay una serie de combinaciones posibles que de cierta manera empiezan a tangibilizarse cuando hablamos de OKRs y que a veces no tenemos en consideración. Muchos de nosotros tenemos como que nuestra primera puerta de entrada el diseño de OKRs, ¿no? Y nos basamos principalmente en que OKRs son principalmente objetivos y resultados clave, pero es muchísimo más. Diría que solo la definición de un OKR representa el 3 o 4 o 5% de la complejidad de un OKR como tal. Y es que lo más relevante termina siendo el cómo lo vamos implementando en la organización. No solamente es definirlo, no solamente es describirlo, es también utilizarlo y probablemente ese es el mayor reto y la mayor complejidad para poder trabajar. Les decía que a mí me gustaba hablar de OKRs como un modelo de gestión, ¿sí? Que principalmente para mí era esto que les llamaba protocolos de trabajo, ¿no? Protocolo en el sentido de que es un conjunto de reglas, un conjunto de sugerencias, incluso un conjunto de lecciones aprendidas que de cierta manera se ponen en la mesa para que las personas que puedan adoptar OKRs puedan tomarlos en consideración. Por ahí, por ejemplo, el tema del número, ¿no? El tema del foco, que nosotros representamos con los OKRs al decir, bueno, no vamos a trabajar más de 3 objetivos o no vamos a trabajar más de 5 resultados clave. De alguna u otra manera, esos son sugerencias, ¿no? Evidentemente, al poderlas romper, podríamos desconfigurar algunos beneficios que de pronto podríamos tener, como el tema del foco y del que ya vamos a hablar más adelante. El punto está en esto, ¿no? El punto está en el entender de que al ser múltiples, a las organizaciones tener múltiples características, evidentemente vamos a tener múltiples posibilidades de hacerlo. Y estas múltiples posibilidades van a ir ajustados probablemente a operación, en torno a estructura, en torno a cultura, en torno a gobierno.
Entonces, ahí estos factores se van manifestando y por ende necesitamos ir construyendo formas probablemente diferentes en cada organización, alineadas a la necesidad que se tenga, ¿no? Por eso es un protocolo, ¿no? Conjunto de reglas. Y colaborativo en el sentido de que estamos involucrando a las personas en el proceso, ¿no? De alguna u otra manera hemos estado acostumbrados durante muchos años a que la parte estratégica haya sido definida por los líderes de la organización, nosotros aquí le solemos llamar el Olimpo, ¿no? Por este conjunto de personas que superdotadas, superpensantes, que son los únicos que pueden hacer una estrategia. Y definitivamente no, los OKRs más bien involucran a las personas para que puedan ayudarnos a construir los resultados, los objetivos, y de cierta manera empiecen a ganar contexto. Y este contexto no es más que información. Algo que nos ha faltado mucho durante mucho tiempo ha sido que hemos tenido poco entendimiento de la estrategia organizacional que hemos tenido en nuestras compañías. De cierta manera, hemos recibido información, lo asumimos como válida, muchas veces no la entendemos y simplemente estamos buscando ganar la carrera como estos caballos que solamente miran hacia adelante, ¿no? Pero no entienden el contexto. De cierta manera, el involucrar a las personas en el proceso de definición de los OKRs ayudan a poder entender información relevante que antes no teníamos y que podrían ayudarnos a tomar mejores decisiones. Diría que eso es uno de los puntos fundamentales del involucramiento de las personas. Se hacen más conscientes de las prioridades del negocio y creo que eso es fundamental para empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, diríamos que los OKR son esto, un protocolo colaborativo, protocolo porque son un conjunto de reglas, colaborativo porque involucran a las personas en la definición de los OKRs. Y no solamente en la definición, sino tendríamos que involucrarlos en todo el proceso de trabajo, del cual ya vamos a hablar más adelante. Gracias a los que han podido contestar. Yo les decía que los OKR se dividen en dos grandes partes, objetivos y resultados clave. Los objetivos principalmente representan el lugar a donde quiero ir o el lugar a donde quiero llegar o lo que yo quiero alcanzar en un periodo de tiempo. Un punto súper importante es lo que acaba de comentar ahorita, el periodo de tiempo. Hay muchas organizaciones que empiezan a adoptar OKRs, pero no tienen claro cuál es el periodo de tiempo con el cual van a trabajar. Es muy común entender de que OKRs es igual a trimestre, ¿sí? Y no necesariamente eso es así, ¿sí? Recuerden lo que les comentaba, lo que estamos buscando principalmente es ajustarnos a las necesidades del negocio. Si nosotros tenemos organizaciones que tienen problemas de entrega o problemas en el proceso, que de cierta manera no tengamos la posibilidad de generar valor en periodos menores a 3 meses, entonces no hace sentido tener un trimestre como ciclo de trabajo. Nos tocaría revisar un poco si quizás lo más indicado, prioritario, podría ser quizás el semestre, ¿sí? Entonces, no es una obligación tener un periodo trimestral para trabajar con OKRs. Me ha tocado acompañar organizaciones en las que por temas de necesidad hemos tenido que irnos a los 6 meses y luego bajar, obviamente, porque vamos a tener que ir mejorando el proceso y ir mejorando la entrega de valor. En ese sentido, empezamos en 6 meses y fuimos a 3 meses. Y a nivel organizacional es muy común trabajar a un año, a algunas organizaciones incluso trabajan a 2, incluso algunas hasta 3 años. Sin embargo, entendiendo de que esta línea solamente les va a dar trazabilidad, pero no necesariamente les va a dar exactitud, ¿no? Entendiendo que los OKRs no necesariamente son exactos, sobre todo a tan largo plazo, ¿no? Entonces, es súper variable. Incluso ahora en pandemia nos ha pasado mucho que en muchas organizaciones incluso han hecho OKRs mensuales, ¿sí? Porque la incertidumbre, bueno, aquí en Latinoamérica ha sido tan alta en la que muchas cosas han ido variando conforme han pasado los meses, sobre todo con estas nuevas variantes, con estas nuevas olas que hemos tenido en Latinoamérica. Entonces, ha habido muchas organizaciones que hoy en día han incluso llegado a trabajar OKRs mensuales. Entonces, eso es clave. Para poder conseguir un objetivo, para poder definir un objetivo, hay que trazarnos primero el ciclo de trabajo. Y el ciclo de trabajo comúnmente es trimestral, sin embargo, podría variar dependiendo de la necesidad que se tenga. Si yo me planteo que en 3 meses va a ser el ciclo de trabajo que yo voy a tener o el Q que voy a asumir, sobre eso planteo un objetivo que yo voy a buscar conseguir. ¿Ya? Y aquí hay cosas bien interesantes cuando hablamos del objetivo.
comúnmente nosotros tenemos en la cabeza que la mejor forma de construir un objetivo es que de cierta manera tenga las características SMART, ¿no? Lo suficientemente pequeño, acotado en el tiempo, medible, etcétera. Sin embargo, en un entorno de OKRs, el objetivo pierde ciertas características, ¿sí? Pierde ciertas características, como por ejemplo el tema de el tema numérico, que es muy común en objetivos tradicionales, ¿no? Normalmente nosotros planteamos un objetivo y en el objetivo muchas veces colocamos una métrica incluso. En el objetivo de OKRs no, más bien buscamos tener un objetivo cualitativo y sea la parte en la que pueda enganchar incluso hasta emocionalmente con las personas. No solamente definir el objetivo por definir, sino que haya un grado importante de vinculación con el propósito de las personas. Estamos buscando que las personas que hagan OKRs no solamente se vinculen con un objetivo intrascendente, sino que empecemos a mirar objetivos que estén alineados al propósito tanto de la organización como del trabajador. Y eso es un gran reto. Por ejemplo, en la empresa con la que trabajo, una de nuestros OKRs o nuestros OKRs no están ligados necesariamente a la formalidad de, por ejemplo, ser la empresa número uno para trabajar en México, ¿no? Sino están ligados hacia un entorno más incluso coloquial, diríamos, ¿no? Que en nuestros OKRs están en función a irnos a planificar a fines del 2022 a Punta Cana. Sabemos que para irnos a Punta Cana necesitamos generar una cantidad exacta o promedio de ventas, de ingresos organizacionales, de eficiencia. Entonces, nuestro objetivo es Punta Cana. Todas las conversaciones que generamos nosotros dentro de la empresa, que no es muy grande, evidentemente, están ligados a esto, ¿no? A que si algo nos acerca o nos aleja de Punta Cana y las conversaciones y las decisiones están ligados a eso, no hablamos de hacer más ricos a los dueños o no hablamos de algún tipo de ingresos en particular, de una formalidad que muchas veces termina siendo innecesaria, sino más bien de aterrizar un objetivo hacia algo que las personas puedan recordar, porque recuerden que en su cabeza, más que las palabras que se puedan incluir en el objetivo, lo que estamos buscando es vincular, que las personas puedan saber cuáles son las decisiones que los acercan hacia la meta que tienen y cuáles las alejan. Entonces, indiferentemente a las palabras que tú puedas utilizar, lo importante es representar el verdadero propósito de lo que tú quieres hacer y un propósito sobre todo que enganche. Creería que ese es el principal reto y del cual todavía estamos bastante lejos. Hoy en día la mayoría, diría que el 99.9% de OKRs que he visto tienen esta forma, ¿no? Quiero tener el producto número uno, quiero tener la plataforma que genera mayor cantidad de interacciones, quiero ser la empresa para trabajar número uno en Chile, pero no incluimos normalmente a las personas en el proceso, no están involucradas en el sentido de quizás el beneficio que esto pueda generar. Entonces, quizá nosotros necesitemos empezar a revisar qué es lo que genera valor a las personas que trabajan con nosotros y buscar construir un OKR, un objetivo en este caso, que equilibre ambas partes y que de cierta manera nos pueda ayudar a que principalmente lo tengan en la cabeza y sepan que el viajar, por ejemplo, a Punta Cana es más importante para ellos o para el negocio que, no sé, la eficiencia operativa, por X motivos. Entonces, ellos saben que si tuvieran algún tipo de foco de ingresos versus eficiencia, probablemente preferirían los ingresos por este viaje que les comentaba como ejemplo. Entonces, creemos que lo relevante es que tú puedas tener objetivos que vinculen a las personas en ellos y que además puedan conectar de una manera diferente con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hay algunas reglas, algunas sugerencias, más que reglas, diría, como el tema del foco, ¿no? Evidentemente, el tener demasiados objetivos nos puede llegar a saturarnos. Es muy común que las organizaciones tengan muchos objetivos. Sin embargo, el hecho de tener muchos objetivos hace de que nuestra capacidad finita se distribuya entre más actividades. Esto implica que le dediquemos muchísimo menos tiempo y por ende se haga muchísimo más largo el proceso de terminarla, ¿no? Recuerdan esto que viene del Kanban de vamos a dejar de empezar para empezar a terminar, ¿no? Vamos a dejar de empezar para empezar a terminar. Y tiene que ver con eso también. Si yo tengo demasiadas actividades y un tiempo corto o un tiempo finito de dedicación, entonces va a ser medio complicado que podamos acabarlas
rápidos. Si tengo menos actividades, si tengo menos objetivos, yo podría tener una medicación muchísimo mayor y por ende podría tener mejores posibilidades de alcanzar. Entonces es mejor alcanzar 3 objetivos que alcanzar a medias 10. Entonces, ese Cristian, tipo de decisión estratégica vamos a tener que irlos definiendo en el proceso. Cristiano, la Gracias, tenemos Nicolás. por acá dos personitas que quisieran comentar algo. Podríamos abrirles en este momento espacio para que lo comenten. Claro que sí. Bueno, María del Pilar, adelante. María del Pilar, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no. A ver si de pronto Carlos. Carlos, ¿tienes algún comentario? No, parece que se cayó la solicitud. Dale, adelante, Vale, Cristian. Muchas gracias. de nada. Igual si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat y las vamos a ir canalizando dentro de Sí, la así sesión es. que les Gracias. tengo compartidas, ¿sí? Entonces yo les decía esto, ¿no? El tema de la cantidad es importante, el tema del foco es importante, el tema del alineamiento es importante, ¿no? Diría que uno de los principales retos de las organizaciones hoy en día que utilizan OKRs está en buscar y el ganar este alineamiento horizontal y vertical. Yo me refiero a un alineamiento vertical cuando me alineo contra el negocio, ¿no? Yo tengo un equipo que necesita mirar hacia el negocio, hacia las prioridades del negocio para construir sus OKRs, pero también necesitamos mirar hacia nuestros costados, a nuestro lado, hacia nuestra línea, ¿no? Si somos parte del área de recursos humanos, todos los equipos de recursos humanos deben mirar entre sí para poder coordinar acciones y para que el compromiso que tiene recursos humanos como OKR pueda ser abordado también. Entonces, y muchas veces este espacio no se cumple o no se busca o no se entiende o se desconoce. No solamente un OKR es una buena intención, debería estar alineado con un análisis de capacidad. No podríamos tener OKR sin un análisis de capacidad. ¿Y a qué me refiero con un análisis de capacidad? Saber cuáles son mis OKRs que yo voy a ir teniendo y cuáles son mis iniciativas que voy a ir moviendo dentro del trimestre, cuál es mi backlog. De cierta manera, eso tiene que ser match, ¿no? Tiene que ser match y tengo que saber si lo que yo tengo hoy como trabajo programado, presupuestado, va a ser suficiente para cumplir mis OKRs. Si es suficiente, genial. Pero ¿qué pasa? Y es lo más común, que no sea suficiente. O que sea más, que es lo menos común probablemente, que sea más del trabajo y que de pronto seamos muy conservadores. Creo que es muy poco común eso. Lo más común es que nos falte trabajo o nos falte iniciativas o nos falte backlog para poder alcanzar los resultados clave que tengamos. Y de cierta manera ese es el gran reto, ¿no? Que los equipos empiecen, a partir de la necesidad de alinearse, a partir de la necesidad de alcanzar el foco, empiecen a ser conscientes que el análisis de capacidad o que el conocer la capacidad del equipo es relevante, porque esto va a implicar que el compromiso que nosotros generemos para el trimestre esté amparado en algún tipo de base y no simplemente sea una casa de naipes. Y eso suele ser muy común en organizaciones que no tienen mucha experiencia haciendo OKRs y que lo hacen muchas veces en modelo Big Bang, ¿no? En one shot, en una sola vez de la noche a la mañana queremos tener OKRs y suele pasar esto, que no tenemos la capacidad de ir construyendo correctamente y lo que tengamos son buenas intenciones en muchos niveles organizacionales, pero que no hay ningún tipo de coherencia, no hay ningún tipo de ajuste entre líneas y de cierta manera lo que pasa es que no se van cumpliendo los de abajo y no se van cumpliendo los del siguiente nivel y los del siguiente nivel y los del siguiente nivel y todo se vuelve como que una pirámide que finalmente se termina cayendo desde la base, ¿no? Entonces, el análisis de capacidad es importante, es relevante, hay que buscar tenerlo, hay que buscar hacerlo dentro de los equipos y esto nos va a dar muchísimo más seguridad, claridad hacia un entorno en el que normalmente tiene una gestión por resultados bastante fuerte, ¿no? Y aquí va el otro punto interesante, y es que cuando hablamos ya del siguiente punto, vamos a esta parte de aquí, a la parte de Hay una resultados pregunta por clave. acá, hay una pregunta por acá, Cristian, te la leo Sí, rápidamente. ¿Cómo lograr esa alineación horizontal y vertical para que no se quede en buena intención y que al final digan que los OKRs no funcionan? qué buena pregunta, buena pregunta. ¿Les parece si termino con este punto aquí, los resultados clave, y abordamos porque se Sí, va a la entender abordamos. muchísimo mejor? Mil gracias. Ujú. ¿Sí?
Sí, dale adelante. Mil gracias. Con esta partecita que no es muy amplia y vamos con la parte práctica y vamos un poco entendiendo de qué va ese tema de los OKRs, ¿sí? Yo les decía en este punto de los resultados clave. Hay que entender un resultado clave como una hipótesis. Hay que entender un resultado clave como una hipótesis. Cuando yo tengo un objetivo, voy a tener muchos factores que van a ayudarme a conseguir ese objetivo. Esos factores, por ejemplo, si mi objetivo es ser la empresa número uno para trabajar en Colombia, seguro uno de esos factores que van a implicar o que van a ayudar a ser la empresa número uno para trabajar en Colombia puede ser nuestro índice de rotación, nuestra satisfacción laboral, nuestra escala salarial, entre otros factores importantes. Estos factores, los que he mencionado hoy, son probablemente o están dentro del control de las organizaciones, de los equipos algunas veces, ¿sí? Pero podemos tener factores que no necesariamente están siendo controlados por la organización o por el equipo que lo gestiona, como pueden ser temas gubernamentales o temas políticos, pueden ser temas económicos, o temas de pandemia, por ejemplo, también, que no necesariamente podemos controlar. Y aquí es donde empezamos a entender lo interesante, ¿no? De que cuando tenemos un objetivo, hay cosas que están dentro de nuestro control y hay cosas que no están dentro de nuestro control. Cuando tenemos cosas que no están dentro de nuestro control, es ahí donde empiezan a nacer estos riesgos que vamos a tener que ir factores que van a implicar o que van a ayudar a poder conseguir el objetivo, vamos a tener que ir separando, ¿no? Cosas que controlo y cosas que no controlo. Las cosas que controlo van a terminar siendo resultados clave, la mayoría o al menos los más importantes, diría que el grupo más importante termina siendo resultados clave y el otro grupo que no controlo debería alimentar mi plan de riesgos, ¿sí? Lo que controlo debería ir construyéndose, debería ayudarme a poder construir resultados clave y lo que no controlo debería ayudarme a gestionar mis riesgos o debería ser el input para gestionar mis riesgos. Vámonos a los resultados clave, a lo que sí controlo. Yo puedo tener un conjunto muy largo de factores de impacto, llamémoslo así, factores de impacto. Esos factores de impacto tranquilamente se pueden convertir en un indicador. Evidentemente nos toca a nosotros elegir un conjunto finito de indicadores. Lo que te dicen los OKRs normalmente es que consigas entre 2 a 5 factores, que los conviertas en indicadores y esos indicadores te pueden ayudar como una especie de termómetro. Y aquí es donde voy la necesidad de tener resultados clave. El objetivo es el lugar donde yo quiero ir. El resultado clave es la forma en la que yo voy a ir validando, la forma en la que yo voy a ir testeando, la forma en la que yo voy a ir haciéndole seguimiento al cumplimiento del objetivo. Yo asumo que al poder elegir resultados clave, yo voy a poder hacerle seguimiento al cumplimiento del objetivo. Pero eso es una hipótesis. ¿Sí? Porque van a haber factores que impactan y que están dentro de mi control y factores que impactan que están fuera de mi control. Y los que están fuera de mi control, por más que yo pueda tener un plan de riesgos, en el mejor de los casos los podría mitigar. En el mejor de los casos los podría solucionar quizás incluso. Sin embargo, no siempre se puede hacer eso. Y muchos factores externos, como incluso la competencia, puede hacer de que nuestros OKRs o nuestros objetivos, por más que hayan alcanzado mis resultados clave, no los cumplan. Y eso es un tema súper importante, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a este punto de la hipótesis, ¿no? Cada resultado clave es un indicador con una meta, ¿ya? Cada resultado clave es un indicador con una meta. Y aquí viene un concepto bien interesante y es el concepto del outcome o del valor generado, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar con resultados clave, es muy común, pero muy común que utilicemos hitos o utilicemos proyectos, el proyecto, el plan de transformación. Para poder alcanzar mi proceso o acercarme al cliente, necesito mi plan de transformación y eso es un resultado clave. Y no, el resultado clave podría ser un plan de transformación, sí, podría ser un plan de transformación como resultado clave, pero es el nivel más bajo de resultados clave. Lo que nosotros buscamos hacer principalmente es empezar a encontrar el valor que nos genera ese proyecto, el valor que nos genera ese entregable. ¿Qué es lo que yo voy a mover? ¿Qué es lo que yo voy a apalancar si utilizo OKRs?
o si utilizo en este caso, en el ejemplo, el plan, ¿sí? ¿Qué es lo que yo palanco? Ah, lo que yo quiero es mejorar mi rentabilidad, o lo que yo quiero mejorar es el time to market. Ok, entonces no midas el plan, no midas la implementación del plan, mide el resultado del plan ejecutado. Y ahí se vuelve un dolor de cabeza para muchos agilistas, ¿no? Y es que muchas veces estamos midiendo temas de cumplimiento aún con rezagos de la gestión de proyectos tradicional, pero no medimos el impacto. ¿Por qué? Porque el impacto muchas veces no se da de manera inmediata. Implica ser realmente ágiles para entregar el valor en la menor cantidad de tiempo y poder tener resultados trimestrales. Ese es el gran reto de trabajar con OKRs, de que te tiene que obligar a mirar dentro de la organización, a mirar tus procesos, a mirar la forma en la que trabajas, a la forma en la que entregas valor y que todo eso conjuntamente pueda ayudarte a entregar valor rápidamente, cosa que cuando termine el trimestre tú puedes evidenciar el valor. ¿Qué es lo que pasa cuando todavía no tenemos esa velocidad? Es que estamos midiendo proyectos, estamos midiendo hitos, que nuestro resultado clave no es un valor particular que estamos buscando, sino lo que estamos mirando principalmente es el entregable, que no genera valor. El entregable per se solo es un medio. Nosotros, cuando trabajamos con OKRs, deberíamos empezar a mirar el fin. ¿Cuál es el fin de lo que yo quiero hacer? Ese fin, tratar de aterrizarlo en un indicador, ponerle una meta que se va a cumplir dentro del trimestre y a partir de esta gestión conjunta de esos indicadores voy a poder cumplir, esperemos que sí, el objetivo que yo me he trazado. Y eso es un reto. Y ahí es donde toma sentido lo que les decía con el tema de los ciclos y todo esto. Entonces, por eso les decía que es una hipótesis, ¿no? Porque de cierta manera no tenemos nada completamente seguro que al cumplir todos los objetivos se van a cumplir los resultados, perdón, al cumplir todos los resultados clave se van a cumplir los objetivos. Porque muchas veces lo que pasa es que hay factores externos que se involucran que explotan y por más que hayamos alcanzado los resultados clave, muchas veces no alcanzamos, ¿sí? Entonces, así es, estos son los OKRs, objetivos, metas que de cierta manera nos buscan vincular emocionalmente y resultados clave que de cierta manera buscan medir el valor que nosotros estamos generando con el trabajo. ¿Y por qué el tema del foco? Porque recuerden que si nosotros no tenemos la hipótesis de que moviendo esos resultados clave o esos indicadores que tenemos vamos a generar valor, vamos a tener que mover esos indicadores o vamos a tener que mover esos resultados clave. ¿Y cómo lo movemos? Con proyectos, con iniciativas, con experimentos. Entonces ahí es donde enganchamos la parte de la operación con la parte estratégica. Los OKRs son ese puente que conecta la operación con la estrategia, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos claro que vamos a avanzar o que vamos a llegar a este lugar que es mi objetivo y voy a utilizar estos indicadores para poder saber que estoy enrumbado a ese objetivo y voy a utilizar o voy a tener estas iniciativas o proyectos o features o historias de usuarios que me van a agregar valor y van a hacer que estos indicadores se vayan moviendo y por ende la rueda del engranaje del objetivo, es que yo me doy cuenta que si yo tengo demasiados indicadores en compromiso, lo que voy a necesitar son más iniciativas. Porque si yo tengo iniciativas muy pequeñas o trabajo o backlog muy pequeño, lo que voy a hacer es mover solo algunas. Y finalmente, si mi hipótesis es que tengo que mover todas en esta magnitud para que se mueva el objetivo, para alcanzar el objetivo, y tengo muy pocas iniciativas, entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahí es donde toma relevancia este análisis de capacidad que les comentaba, ¿no? Yo tengo mis objetivos, tengo mis resultados clave, tengo mis iniciativas o mi backlog y tengo que hacer match. Tengo que saber cómo esta parte operacional contribuye al cada uno de los resultados clave que yo voy teniendo y en función a la contribución hacer un análisis y saber y tomar la decisión si con lo que tengo es suficiente como para poder alcanzar los resultados clave. ¿Qué pasa si no es suficiente? Si es que de pronto tengo muy poco trabajo, muy pocas iniciativas, un poco presupuesto para alcanzar todos estos objetivos, probablemente me toque ajustar esto de aquí, ajustar probablemente los objetivos también y probablemente me toque ir a coordinar con los equipos que están de manera horizontal alineados a nosotros, que probablemente sea el equipo directivo, poniéndonos en el caso de los recursos humanos, el equipo directivo de recursos humanos o los gerentes de recursos humanos, mirar hacia los líderes de equipo o los equipos que están a mi costado y para decirles, señores, con el trabajo que yo tengo,
con el presupuesto que yo tengo, con la capacidad que tengo disponible, no puedo hacerlo. Tengo que hacer menos. Alguien puede colaborar con esta iniciativa que de pronto no puedo hacerla. Alguien puede colaborar con alcanzar este resultado clave porque yo ya no tengo esa capacidad, y ahí es donde se vienen esos espacios de coordinación. Por eso, así como cuando nosotros trabajamos en un entorno escalado y tenemos equipos ágiles que utilizan reuniones o ceremonias para sincronizar información y tomar decisiones entre niveles, nosotros necesitamos también un modelo de operación, de gobierno dentro de los OKRs que nos permitan justamente tomar la posibilidad o tener la posibilidad de conversar, coordinar entre ambas líneas, ¿no? Probablemente hacia el entorno directivo, arriba, horizontal, perdón, vertical, y hacia el entorno de equipos pares de manera horizontal. Entonces ahí es donde toma sentido el tener a veces PI planning, Big Room planning y todas estas ceremonias de planificación escalada que nos van a servir para poder reajustarlas seguramente y poder utilizar los OKRs de mejor manera y empezar a utilizar o tener mejor espacios, quizás en un momento predefinidos, pero después seguramente ya aprendidos y sin necesidad de que esté escrito en un documento o en una reunión, puedan tener la posibilidad de ir coordinando estas acciones de manera ágil, de manera progresiva e incremental en la medida que se van trabajando. ¿Sí? Ahora sí, no sé si preguntas. En el momento no hay más preguntas, Cristian. Me decías que había una pregunta. Sí, te leo la de ahorita, que era cómo lograr la alineación horizontal y vertical para que no se quede en la buena intención y que al final nos digan los OKR no funcionan. Yo diría que estos dos, primero, diría que el primero le daría un consejo por temas de experiencia. Un OKR necesita tiempo madurar la forma de hacer OKRs y la técnica de hacer OKRs probablemente tome un tiempo. Ya yo he tenido equipos que en promedio les cuesta entre 2 a 3 ciclos de trabajo poder empezar a agarrar ritmo de velocidad en el cumplimiento de OKRs. ¿Por qué? Porque probablemente lo primero que buscan es empezar a conocer su propia capacidad disponible. Generalmente entre 2 a 3 ejercicios les toma conocer su capacidad disponible para abordar OKRs. Y les toma también la habilidad para poder irlas integrando en su día a día, que les decía que es el otro gran tema. Entonces, el punto principal es, no te frustres, va a pasar, te vas a equivocar, probablemente elijas tus primeros OKR sean un desastre, es muy común eso. Probablemente la mejor forma de poder disminuir ese riesgo de no alcanzar los OKRs es a partir de un análisis de capacidad. Sin embargo, un análisis de capacidad solamente es una estimación y por ende, como estimación, va a ser errónea. Entonces, lo único que te queda normalmente es hacer un análisis de capacidad que muchas veces es algo costoso, muchas veces toma algo de tiempo, y yo lo sugeriría sobre todo para las organizaciones que tienen pero muy en claro y tienen y persiguen el cumplimiento de los indicadores. Hay organizaciones que persiguen absolutamente a sus miembros por el tema del cumplimiento de indicadores. Entonces, si que tú quieres tener cierto grado de seguridad, te sugeriría que puedas enlistar todo tu backlog para el trimestre o para el ciclo de trabajo que vas a tener. Genera un cuadro de doble entrada con tus resultados clave y empieza a hacer estimaciones de cómo va afectando cada ítem del backlog, cómo va afectando tus resultados clave. Va a afectar de manera diferente, algunos sí, algunos no, y sobre eso vas haciendo una suma de cuánto va a ser las contribuciones que tú tienes por cada uno de tus ítems de backlog, probablemente sea a nivel de épicas o sea a nivel de features, o sea a nivel de iniciativas, dependiendo del tamaño del equipo también, haga o no agilidad, y de pronto lo que nos va a servir es hacer este match y hacer una suma, pues, ¿no? Una suma de contribuciones individuales de cada ítem versus los OKRs o los resultados clave en este caso, y sobre eso vas a tener una estimación de lo que tienes o lo que podrías conseguir con lo que tienes, ¿no? Ahora, lo que buscamos es que eso sea lo más cercano posible, probablemente ahí es donde toman sentido los business case, o ahí es donde toman sentido algunas investigaciones adicionales o el equipo de gestión de data, entonces empiezan a tomar sentido algunas partes que también creería que son relevantes en un proceso de discovery de OKR, ¿no? Lo importante es que tú tengas cierto entendimiento de que en promedio, dependiendo qué tanto quieras arriesgar y qué tanto quieras hacerlo aspiracional,
tu análisis de capacidad debería ser o debería estar entre el 85 y el 110% en promedio. Es decir, si tú tomas todas las contribuciones individuales, la suma total debería darte entre 85 y el 110%. ¿Por qué este rango? Si de pronto yo tengo un resultado clave que de pronto es demasiado aspiracional o muy aspiracional, lo que voy a hacer es frustrar al equipo. Entonces, generalmente un 85% suele ser la manera más aspiracional posible. Es la escala más baja posible sugerida de trabajar con OKR, sobre todo en equipos que recién están empezando. Y si tú de pronto tienes la necesidad de cumplir sí o sí ciertos indicadores, probablemente lo que te toque es ser un poco conservador al poder elegir la meta y te lleves probablemente hasta el 110, 105, más o menos por ciento de cumplimiento con el backlog que tienes. Entonces, ese análisis es relevante, entre el 85 y el 110, 115%, dependiendo qué necesidad tengas. Lo relevante y lo estratégico es que no todos tengan, por ejemplo, no todos te vayas al 110 ni todos te quedes en 85, ¿no? Creería que la magia está en equilibrar esto, ¿no? Van a haber algunos objetivos que son, o resultados clave que son más relevantes que otros, entonces sobre eso va jugando. Y ese juego te va a costar tiempo aprenderlo o dominarlo o irlo entendiendo, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que normalmente entre 2 a 3 periodos suele ser como que el tiempo normal para poder ir entendiendo el tema de OKR. Por acá Sin hay dos embargo, preguntas más, a Cristian. ver, Ah, ok, adelante. sí, solamente con esto cierro. Entonces eso es importante. Y luego el tema de los espacios de trabajo, ¿no? Yo creería que es relevante, primero, y creería que es un gran mito el hecho de tener roles adicionales y ceremonias adicionales por cada OKRs. Ya este tema de los FRs, que es una terminología que ha venido desde organizaciones que no necesariamente hacen Agile, no pierden relevancia en organizaciones que son agile porque se supone de que estas características o estas conversaciones y feedback se hacen de manera natural. Entonces, no soy de la idea de que necesitamos más ceremonias. Lo que necesitamos es revisar las ceremonias que tengamos y ajustarlas en función a la necesidad que vayamos teniendo de poder hacer el seguimiento, de poder planearlos correctamente, de poder obtener feedback, de poder presentar progresivamente avances a nuestros stakeholders. Entonces, de cierta manera, un entorno ágil facilita la adopción de OKRs porque el caldo de cultivo ya existe o debería existir para esto. Entonces, por eso se hace muy amigable el trabajar OKRs con entornos ágiles o en entornos ágiles, ¿no? Diré que sería lo ideal. Sin embargo, las organizaciones que no necesariamente tienen esto, les toca empezar a diseñar quizás algunas ceremonias, les toca diseñar quizás algunas atribuciones adicionales de los roles que ellas tienen. Y aquí va el otro punto, no necesitamos más roles. Por ahí seguramente ustedes han escuchado el OKR Champion, el OKR Coach, el OKR Enable y un montón de roles adicionales más que pierden trascendencia y simplemente desdibujan lo que estamos buscando como OKR, ¿no? Entonces, creo que hay que ser lo más eficiente posible. Hay que ver qué espacio necesitamos, construir ceremonias explícitamente ad hoc para la necesidad que vas teniendo y eso solamente seguramente lo conocerán las personas que están dentro de la organización y les tocará revisar cuál va a ser la capa adicional o cómo van a ajustar las capas de escalado cuando trabajan OKRs para justamente tener esta posibilidad de hacer estas revisiones horizontales y verticales, ¿no? Listo, ahora sí. Gracias, Cristian. Bueno, relacionado con lo que estabas mencionando, nos dicen, un OKR es bueno si se cumple al 80%, es lo que tenemos en mente, por eso es tan aspiracional. Si llega al 100%, estuvo mal definido, ¿cómo manejarlo? Y la otra Yo diría, pregunta es, yo, ¿cuáles son yo las diría, mejores? Dale, dale. vamos una, ¿te parece? Una a una, sí, Sí, está sí, bien. sí, sería genial. Ya, entonces, yo creo que el tema de el porcentaje, el cumplimiento, es un mito, ¿ya? ¿Y por qué? Yo creo que, yo les decía, este tema de la hipótesis, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con un resultado clave es teniendo una hipótesis. La hipótesis puede ser o no real. La hipótesis puede o no cumplirse, ¿no? En el caso que se cumpla, genial. En el caso de que no se cumpla, también van a haber seguramente lecciones aprendidas. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante no es el cumplimiento, lo relevante es que el equipo pueda obtener el mayor puntaje posible o el mayor porcentaje de cumplimiento posible. Entonces dejamos de ponerle los reflectores al cumplimiento y le empecemos a poner los reflectores al esfuerzo.
si el equipo da el máximo esfuerzo posible y yo garantizo de que el equipo pueda obtener el mejor resultado posible, si llegamos al 100, si llegamos al 80 o si llegamos al 150 o al 2000%, termina siendo solo una anécdota. El foco relevante de los OKRs no está necesariamente en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso sigue siendo una hipótesis. ¿Ya? Entonces, en un entorno del QBR, que se suele llamar a esta ceremonia de revisión de resultados trimestrales, suele ayudarnos en la medida que nosotros podamos encontrar aprendizajes de esto. ¿No? El aprendizaje es, no lo dimos todo, debimos organizarnos mejor, necesitamos, no sé, quizás más presupuesto. Esos son los aprendizajes valiosos. El cumplimiento debería ser en promedio el máximo posible. Si hoy nos equivocamos y estimamos mal y pusimos un 100%, bien, eso es un aprendizaje. Eso es lo que deberíamos llevar principalmente y los reflectores deberían estar puestos ahí, porque asumimos de que el equipo en un rendimiento normal debería alcanzar el máximo posible, ¿no? Y ese máximo posible es probablemente lo que deberíamos habernos nosotros comprometidos desde el inicio, porque esa es nuestra capacidad. Entonces, por ahí es donde empezamos a desviar un poco la atención del resultado al el foco del aprendizaje. Ahora, hay muchas organizaciones que esto no entienden, ¿no? Y se complican y de pronto a veces castigan incluso el tema del cumplimiento. Yo diría que ahí es donde se hace necesario la parte de la cultura, ¿no? El entender de que si un equipo lo da todo, el máximo posible de cumplimiento va a ser el que haya alcanzado. Así sea ese máximo por ciento, un 5% de cumplimiento o sea un 3000%. El foco está en el esfuerzo y no solo en el cumplimiento. Ahora sí, vamos con la siguiente. Espero que te Gracias, haya... Cristian, por tu respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las mejores técnicas o buenas prácticas para adquirir habilidades para generar los OKRs? Y una cuñita y breve que nos quedan alrededor de 6 minuticos para cerrar. ¿Listo? Ya, genial. Gracias. Entonces, yo diría que el mejor consejo que te puedo dar es hacerlos, es subirte a comunidades, es buscar practicarlos, es tener los tuyos propios, ¿ya? No podemos enseñar algo que no hacemos, ¿no? Entonces, si es que tú has logrado tener OKRs con tu familia, con tus hijos, con tu novia, con tu novio, en tu entorno personal incluso, seguramente puedes tener muchísima mayor facilidad para construir los otros. Yo diría que el máximo reto que nosotros tenemos probablemente es que esto se haga de manera más eficiente. Yo he tenido la oportunidad de llevar muchos grupos en el entendimiento de OKRs y lo que les cuesta es encontrar correctamente el objetivo, representar realmente lo que están buscando, es conectar correctamente sus indicadores y que esos indicadores sean coherentes entre sí. Es que los trabajos que tengan o las iniciativas que tengan realmente estén conectadas con lo que estoy buscando, con mis objetivos, con mis resultados clave, con la completitud de poder tenerlos. Entonces, como que hay varios focos que son relevantes tenerlos. Yo diría que la mejor técnica la vas a ir construyendo. No hay un método, como te decía desde el inicio, ¿no? No hay una única forma de hacerlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que les acabo de comentar hace unos minutos, ¿no? Veo mi objetivo, empiezo a ver qué factores afectan a este objetivo, una lluvia de ideas, después empiezo a separarlo en dos, las cosas que puedo yo gestionarlas o las que están dentro de mi control, las que no están dentro de mi control, las que están dentro de mi control, voy a hacer un canal para poder elegir un máximo de 5 factores clave y sobre esos 5 empiezo a construir resultados clave o empiezo a encontrar o buscar indicadores. No necesito inventarme los indicadores existen en la organización y probablemente se están moviendo. Entonces solamente me toca explorar probablemente un poco más los indicadores que tengo disponibles o que tengo posibilidad de disponibilizarlos, porque de pronto yo puedo tener un indicador bonito que lo encontré en internet, que me lo dijeron en alguna charla, pero de pronto mi organización no lo tiene y traerlo puede costar un montón de dinero. Entonces, ese tipo de conocimiento es relevante. Volvemos, como le decía nuevamente, los ojos al negocio, que es lo relevante dentro de este entorno en particular, ¿no? Sentamos al negocio dentro de nuestra mesa de conversaciones y es un poco el objetivo que estamos buscando. Una vez que ya tengas los resultados clave que ya has obtenido, empiezas a ver qué iniciativas vas teniendo y seguramente en paralelo vas teniendo tu mapa de riesgos en torno a, no sé, quizás una matriz ROAM que te pueda servir para poder gestionar y planificar primero los riesgos que vas a ir teniendo y cómo los vas a ir distribuyendo más adelante en tu plan de trabajo, ¿no? Tu plan de trabajo es qué es lo que voy a hacer en el sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5, sprint 6
sprint X y cómo voy a ir gestionando los riesgos por cada uno de los sprints. Seguramente esto lo voy a llevar a un entorno de operación en donde voy a tener que hacerle seguimiento, por un lado un seguimiento operativo, por otro lado un seguimiento estratégico o de negocio o de resultados de negocio, y sobre esto voy tomando decisiones. La idea es que las decisiones se vayan tomando en función a cómo se van moviendo las agujas, en función a cómo se van gestionando los riesgos, cómo se van gestionando las dependencias, que es súper importante también. Entonces, como que hay varios focos que se van haciendo visibles en el momento del seguimiento para que al finalizar el periodo tengas la posibilidad de sintetizar toda la información que has obtenido, empezar a aterrizar tus indicadores, el cumplimiento que has podido tener, y a partir de esto empezar a buscar qué opciones puedes tener adicionales, qué sugerencias puedes darles al negocio en función a lo que tú has descubierto en el trimestre. Te preparas y con eso deberías, el negocio debería tomar decisiones para ver si las iniciativas, proyectos o el foco que tenían sigue o se vira hacia algún lado, y sobre esto empezar nuevamente el ciclo de saber cuáles van a ser los nuevos resultados clave para el siguiente periodo, y con eso seguir avanzando hacia la parte de planificación y la ejecución y nuevamente hacia el cierre. Es un ciclo, ¿no?, que se va gestionando. Es mi forma de sintetizar este tema de los OKRs. Es mi forma de definirlas. Yo lo que te invito es explora, no me creas nada, busca información en internet, busca entornos comunitarios donde puedas aprender, donde puedas explorar, y sobre eso trata de practicar, y cuando ya estés lo suficientemente lista, puedes dar siguientes pasos para poder llevarlo a tu organización. No sé si hay otra pregunta. Cristian, en el momento no hay más preguntas. Genial. Igual darte las gracias. Ya estamos como en el tiempo de cierre de la sesión. Yo creo que para todos fue muy enriquecedor el espacio, la charla. Y nada, pues excelente el contenido que nos compartes, los aprendizajes desde tus vivencias, y creo que nos vamos hoy antojados de seguir aprendiendo de OKRs. A toda la comunidad que se pudo sumar el día de hoy a esta sesión, pues muchas gracias. Creo que todos la vivimos intensamente, aprendimos mucho. Cristian, agradecerte nuevamente y para todos feliz noche. Feliz noche. Chao, gracias. Aquí Gracias. están todos los agradecimientos de los participantes. Nos dicen que muchas gracias, que excelente todo lo que compartes. Entonces, gracias por la generosidad de compartir tanto. No, Gracias a gracias a todos. ustedes por aguantarme 45 minutos. No, Un abrazo a excelente. todos y que se cuiden. Cuídense. Feliz noche. Chao.